Siempre, no hay manera. Siempre cutres con el principio. No es verdad, porque siempre soñamos con entrar con la sintonía a todo volumen. Y no hay manera. Falta, claro, porque todo el dinero de esta gente nos lo queremos quedar nosotros. Entonces no pagamos absolutamente a nadie más. Si pagamos a un técnico ya, no sé, cariño. Bueno, algo quedaría. No tenemos espíritu emprendedor, entonces lo keep it cutre se queda cutre. Claro, bueno. Entonces no hay manera de empezar decentemente. Si alguna quiere hacer las prácticas de técnico con nosotras, pues hostia, eso está guapo. Que nos mande el currículum, que a lo mejor no la cogemos. Hacemos casting. O sea, un casting. Están guay. Los castings están muy guays. Están muy guays. En realidad. ¿Cómo estás, Marcos? Estoy bien. Yo bien. He venido aquí a mi hora. He hecho mis movidas. He puesto el ordenador. He puesto la cámara. He puesto todo. Todo fino. ¿Se nos ve bien ahí en la cámara? Ahí, técnica. Bien. Perfecto. Mira, una pobre chica que estaba ahí. Ya está trabajando. Ya estás en plantilla. Ya está. Ya está. Venga, una menos. Y nada, pero tú has llegado tardísimo. Pero tienes una excusa que nos vas a contar ahora. Venía de hacer un examen de Derecho Penitenciario. Claro, porque tú no puedes estar tranquila haciendo lo que hace la gente normal, que es descansar cuando no está trabajando. No, me he matriculado en criminología porque en realidad estoy como fantaseando con un futuro... Con Carles Porta. Quiero ser Carles Porta. Ya, lo sé. Quiero ser como Carles Porta en Apunt. Sí. A lo mejor en Apunt ya no va a poder ser por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, nos han echado a todas a la calle, pero quién sabe, ¿no? Yo quiero ser criminóloga. Hoy quiero tener como un programa en la tele así como en la radio a las 3 de la mañana que llame gente random. ¿Quieres que te comente alguna pregunta del examen? ¿De qué asignatura te has...? Derecho penitenciario. Bueno, esa es la asignatura, vale. Vale, entonces te voy a leer una pregunta y tú me dices cuál crees que es la respuesta. Vale, es un tipo test. Pero eso es fácil, ¿no? Los tipo test. Sí. Yo aprobé psicología así, haciendo Yo también, un poco... la quiniela. Sí. ¿Qué tipo de internos pueden ser destinados a establecimientos de régimen cerrado? Muy bien, fácil. ¿Has visto Vis a Vis? Si has visto Vis a Vis, esto te la sabes. Todos los internos peligrosos, independientemente de su clasificación. Únicamente los condenados clasificados en primer grado. Internos clasificados en primer grado considerados extremadamente peligrosos o inadaptados a los regímenes ordinario o abierto, vale. O todos los internos no aptos para el régimen abierto. Vale, pues es estoy aplicando la lógica de los tipo test, que es la más enrevesada y más larga, es la correcta, C, es la que yo he puesto. Esperemos que... Bueno. Que no lo sabes. No, claro, yo me llevo al examen, pero no... Pero si no lo sabes no tiene... Lo he hecho hace media hora, yo qué sé. Yo creo que has aplicado la misma lógica que yo. Sí. Muy bien. Pues bueno, entonces, cuando te pasen el título a mí, me lo pasas a mí también. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yes. Vale, antes de empezar, decirle a la gente, a vosotros y a la gente que escucha el podcast, que la semana que viene no habrá programa. Porque tú te piras. Porque yo me voy mañana de vacaciones. Porque estás viajando todo el rato. El dinero que esta gente ha traído, tú lo coges y haces. También te digo, con lo que voy a ganar esta tarde, me voy a comprar en Islandia un bocadillo, ¿sabes? Ya, eso es verdad. Podríamos hacer el directo en Islandia. Lo que pasa es que nos iba a salir... Es carísimo Islandia, ¿eh? Es fuerte. Bueno. Esa gente no sé qué se cree, están ahí en el Polo Norte con Bjork y Sigur Rós. A ver, ellos no paran de subir el precio para que no vayan turistas porque los odian. Te van a odiar muchísimo, Me lo da sabes. igual. Bueno, por lo que sea. El caso es que no habrá programa la semana que viene, pero también tenemos que deciros que habrá el programa especial final de temporada, que será en el Sangrila, no en el Tulsa, porque tenemos como 2 sedes, el 5 de julio. Y dos sedes. Y como siempre, pues será un programa súper especial y súper guay, que os invitamos a que vengáis. Como este. Como este. O sea, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás tú esta semana? ¿Alguna novedad? ¿Tienes algo? No, no hay ninguna novedad. He estado todo el rato haciendo este maravilloso guión, organizando un show espectacular que vamos a ofreceros, aunque igual no debería poner esto muy alto, pero bueno, da igual, ya estoy en ello, estoy embarrado, así que va a ser increíble, Montipeiro, y no he hecho nada más. Me he centrado exclusivamente en el guión. ¿Has hecho algo más? Que es quejarte. A mí te has quejado mucho. Bueno, me he quejado del calor, obviamente. La tradicional queja de Marcos del calor de todos los años. La señora...
A ver. Tu típico story con la foto despidiéndote del nórdico. Del nórdico, porque, a ver, la despedida del nórdico es algo muy traumático para todo el mundo, creo yo. Si no es algo traumático para todos, estáis un poco enfermos. Bueno, Borja dice que no, porque a Borja está loco y le encanta el calor y le encanta ponerse las camisas que lleva y se va a la playa y no sé qué. Pero no, eso es uno entre mil, porque hay raros para todo. Pero no. Yo voy a insistir siempre con el odio al calor. Siempre, siempre, siempre. Mientras yo no duerma del tirón, vosotros no os vais a librar de mi turra anticalorística. Yo creo que no puede ser que todos los años conviertas este podcast en tu plataforma de queja contra el calor. Bueno, ahora... Tampoco es una cosa que vaya a ir a mejor. Quiero decir... No, va a ir a peor. Voy a decir una frase que da mucho asco, que es: este es el verano más fresco del resto de tu vida. El año que viene será peor. Sí. Efectivamente, pero... A ver, traigo este tema también porque desde aquí quiero pedir perdón a todos aquellos pertenecientes al honorable Team Invierno por mis palabras vertidas en programas anteriores por culpa de las últimas lluvias, que ha llovido bastante, a veces con trágicas consecuencias, y que ha sido un poco coñazo, un poco basta ya, quiero que llegue el calor y tal. Y yo llegué a decir que deseaba que llegara el calor. Y desde aquí quiero pedir muchísimo. Perdón. El verano no es mejor que el invierno. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Borja, mira. Las ganas que tenía de que llegaran solo obedece a un estado de enajenación transitorio en el que me vi inmerso hace un par de meses. Abajo el calor siempre. Muy bien, en fin, me la suda. ¡Yes! A mi gente. El caso es que, al margen del calor, esta semana tenemos bastantes cosas que comentar porque últimamente la vida pues ha venido bastante fuerte. Sí, no está contemplado en el guión, pero hay una movida con Aldama, el PSOE y Leire, una Leire. Ah, sí. Pero Leire no era la de la oreja de Van Gogh, no, es otra Leire. Otra Leire. Yo no me estoy enterando mucho porque este mes no he parado, pero sin saber de qué va, me atrevería a afirmar que una vez más el PSOE nos ha PSOEado. Nos ha PSOEado. De alguna manera que aún no sabemos. De alguna manera, sí. No, es todo aburridísimo porque es una corrupción ahí... Es un poco cutre todo, entonces... Sí, el PSOE está muy aburrido últimamente. Es aburrido hasta en la corrupción. Sí. Es rollo, tío, un poco más de... Unos buenos casos como los de antes, ¿no? Los seres de Andalucía, yo que sé, algo, ¿no? No, es que están ahí raspando que no. Bueno. No está guay. El caso es que la actualidad viene bastante fuerte, pero ¿no tienes la sensación que son la misma noticia constantemente? Trump y Musk haciendo el gilipollas mientras juegan literalmente con la vida de millones de personas. El capitalismo más roto que nunca intentando convencernos de que todo está de puta madre. Entrepreneurs estafando al personal y frikis con problemas que son atropellados por la fama. Una fama que no tuvieron que tener nunca porque claramente no les sienta bien. ¿No estarás hablando de Melody otra vez? A ver, creo que el mes pasado ya advertí en este mismo espacio sobre los peligros de alimentar el monstruo egomaníaco que prometía ser la folclórica. Y no me equivoqué en lo más mínimo. Gente, yo ya lo dije. No le sigan el rollo que se viene arriba. Y bueno, arriba precisamente no se vino, al menos en las votaciones. En las votaciones arriba no se vino, cosa que no le ha sentado muy bien. Ayer estuvo en El Hormiguero. Hablaremos de ello, tangencialmente. Es bastante gracioso porque la trayectoria de Melody es la misma que la de un incel promedio. En sus inicios es inocente y a todo el mundo le parece... pues entrañable. Luego pasa por un largo periodo de no importarle absolutamente a nadie y de repente se lleva una enorme desilusión y como consecuencia decide hacerse fascista y culpar de todo ello a Televisión Española, a Broncano y a la cultura woke. Tampoco exageres, pero es verdad que una diva es valiente y poderosa, pero lo de denunciar genocidios se ve que no es cosa de divas. Que una cosa molaría dejar clara, ¿no? Que los genocidios... No es, o sea, posicionarte contra un genocidio tampoco es el gran posicionamiento político, ¿no? O sea, Melody, que tampoco te estamos pidiendo que te posiciones a favor de socializar los medios de producción o de que Eurovisión se organice por soviets, colega, que te estamos pidiendo que no te hagas la loca cuando se trata de gente bombardeando
colegios. Colegios. O sea, es que claro, la gente está, ay, es que yo no me posiciono. Bueno, es que a lo mejor podemos convenir que bombardear colegios está mal. Podemos ponernos de acuerdo en la movida. Sí, claro. Es que, el caso es que... Es que van a pillar, los periodistas van a pillar. Y claro, estás ahí blanqueando a gente que participa contigo en el festival este de cancioncitas para blanquear su imagen. Yo qué sé, o sea, es que ha salido hasta Loles León a decir que está mal, ¿sabes? No hasta sé. Loles León, ¿eh? Loles León, sí. Sí, se ha reivindicado un poquito, porque yo la tenía un poco como tal. Yo creía que estaba muerta. No, hombre, no. Pero estaba muerta en Aquí no hay quien viva, pero... en mi cabeza se caía de una ventana, entonces yo digo, claro, se murió. No claro. está muerta. Bueno. Qué fuerte fue eso, ¿eh? Sí. Bueno, Loles, va por ti. Va por ti, no sé el qué, va por ti. Descansa en paz. A ver, vuela alto, ¿no? Vuela alto, Loles. Tienes que entender, Monty Peiró, que lo que Melody hace es arte. Y es sabido por todos que el arte jamás, nunca, jamás de los jamases... Bueno, quizá repetir jamás muchas veces en este contexto no Tampoco es la gran idea que te... Jamás ha tenido relación alguna con la política. El arte no tiene nada que ver con la política, Monty Peiró. Todo el mundo sabe que el arte es esencialmente la canción de No soy Superman, de David Bustamante, y las rotondas de Ripollès, aquí en el País Valencià. El resto de creaciones son otra Exacto. movida. Sí. El Guernica, Banksy, Imagine, la rendición de Breda o Sí. Times They Are Changing no son arte. no Tú son imagínate a Goya, a que le han encargado que pinte los fusilamientos del 3 de mayo para conmemorar la resistencia española ante el ejército napoleónico, diciéndole a Fernando VII, no, Fernando, cariño, yo es que no me meto en política, yo tengo un aje, pero yo en política no me meto, yo lo mío es el arte, yo te pinto unos bodegones, pero los cuadros políticos que los pinten los políticos, llamas a Godoy y que los pinte. Tú imagínate, ¿eh? Sí. Iba a decir que pinte Yolanda Díaz, por ejemplo, pero es que esa ya no pinta nada, así que vamos a... ¡Wow! Que por Vale, cierto... he puesto a Melody ahora, porque Que por, soy productor también, entonces, bueno, no puedo con todo. que Lo por siento. cierto, vi el otro día el vídeo de la actuación de Israel en Eurovisión. ¿Cierto? Y su puesta en escena básicamente era que lloviera fuego, que fue lo único coherente de su participación, porque básicamente es a lo que se dedica Israel, a lanzar Efectivamente. fuego. Otra cosa no, pero hay que reconocerles que hace ya mucho tiempo que van bastante de cara con sus intenciones. Total. Que también os digo, cuidado los eurofans, que de repente se confunden con la escenografía, cogen la caja que pone fuego equivocada y nos quedamos en Europa sin maricones, ¿eh? Cuidado con este tema. A ver, que esa es otra. Siempre se escudan en que son súper LGTBI friendly y que el orgullo de Tel Aviv es el mejor del mundo y en realidad solo es el mayor ejercicio de pinkwashing de la historia. Pero claro, probablemente para ellos la B de LGTB es de bomba. Y si tan LGTB son, porque son Israel y no Israelle. Podría ser, sí, Porque efectivamente. esto me Bien recuerda traído. el primer directo que hicimos todo mal en la FNAC hace 6 o 7 años, que por lo que sea, pues no nos volvieron a llamar. No. Y entonces Qué yo en malo ese es. momento estaba como muy preocupada por el avance de los Funko Pops en la FNAC, porque claro, la FNAC empezó con una estantería de Funko Pops hasta que llegó un punto que toda la FNAC eran Funko Pops. Entonces yo en ese momento dije, es como si la FNAC fuera Palestina y los Funko Pops fueran el Estado de Israel, ¿no? Que cada vez que vienes han cogido un trocito más. Estaba el director de FNAC Valencia, no le hizo mucha gracia por lo que sea. No, Y no los nos franceses llamaron. son así, los franceses son así. Y no nos dejémoslo. llamaron más. Me hace un poco de gracia pensar en cómo nos sorprendemos, yo el primero, de que toda persona básica se haga con IA un retrato suyo estilo Estudio Ghibli. Seguro que alguno de aquí lo ha hecho por pura estadística. Cuando los Funko Pops vienen avisando de la falta de criterio estético de los seres humanos en general desde hace más de una década. De hecho, gracias a la IA puedes hacerte un Funko Pop con tu cara. Por supuesto lo has hecho, ¿no? Efectivamente. Nunca me habría imaginado qué pinta tendríamos si fuéramos Funko Pops. Pues joder, No se la podría misma ver. que cualquier Funko Pop, Que o sea, da igual cualquier que Funko sea Pop. no sé, el de cualquier persona, son todos iguales. El caso es que son dos cosas que deberían desaparecer. El Estado de Israel y los Funko Pops. Efectivamente, Monty Peiró. Un aplauso para ella.
Y hablando de cosas que hace tiempo que deberían haber desaparecido, KCO hizo un comunicado hace unos días bastante regu sobre la polémica de la financiación israelí de los macrofestivales de música en España. Con frases tan olvidables como la de "el hecho de no actuar no va a salvar a ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres", que se va a parecer peligrosamente al "se iban a morir igual" de Isabel Díaz Ayuso, hablando de las víctimas del COVID en las residencias madrileñas. Me entran ganas, ¿no? A ver cómo sonará este verano aquello de lavan tu cerebro mientras lavan su dinero, más todo cambiará de forma brusca si 2 o más personas se juntan por una causa justa. O esto no para porque nadie lo para. A ver cómo va a sonar ahora. Yo sé que puede ser un poco injusto que solo le exijamos cosas a los músicos de izquierdas, o al menos a los que han sido en algún momento de izquierdas antes de que el COVID los volviese paranoicos perdidos. Pero es que da un poco de pena que haya tanto referente ideológico que justo se retiren de la lucha cuando toca bajarla del mundo de las ideas y tomar partido real con consecuencias reales. Qué casualidad que justo ahora te venga mal. Coño, KCO. Que mucho esto no va a servir de nada, pero bueno, en el Sonar han cancelado su participación 50 artistas y algo... Claro, algo a ver, hace. Bueno, Montipiro, hay que admitir que los carteles de los festivales parecen la puta Biblia y ponen grupos al peso. 50 nombres no se notan tanto. Como bien dijo KCO hace años, cuando no tenía que posicionarse realmente sobre nada, si nos juntamos por una causa justa, el cambio puede ocurrir. De hecho, el famoso KKR, que nos parece que tiene como el nombre de super malvados, ¿no? KKR. Ya, es que, o sea, no buscar otras siglas se pueden encontrar, aunque es un nombre propio, creo. Sí, no sé, KKR. Pero es que suena muy mal. Bueno, el caso es que están cambiando su estrategia a tenor de todo lo que está pasando y se están intentando asegurar, pues están intentando contarle a la gente que el dinero no irá a parar a Israel. Que bueno, a ver quién se lo cree, pero es una señal de que algo sí que se consigue. De hecho, la asociación BDS Palestina está celebrando el boicot y alentando a pues que lo sigamos, ¿no? Que por cierto, recordaros que BDS son las cifras de boicot, desinversiones y sanciones. Guardad los corsés de látex, que a la mínima estáis con el látigo y ahora mismo no necesitamos más gente intentando dominar nada. Perdón, lo siento muchísimo. En este tema la movida es BDS, no BDSM. Una pena, porque no se repetirán episodios como la mítica orgía de El Viña, cosa por favor, que... ¿cómo olvidar la orgía del Viña Rock? No es. Evento canónico de nuestra generación. ¿No lo tengo? Ah, ¿no tienes la... vale, no, tenía. ¿Sabes por qué no la tienes? Porque no se hizo al final. Sí, bueno, tengo algo. Hay más personas en el cartel de las que luego fueron a la orgía. Aquello fue una decepción, la verdad. Todos esperábamos, no en primera persona, pero yo qué sé, te alegrabas por la gente y dices, coño, a ver qué tal la orgía. Yo recuerdo cuando la persona, bueno, que era como todo, era la misma persona que lo organizaba, sí. La persona que estaba en la orgía, entrando en directo en el programa de Ana Rosa. En Ana Rosa. Para explicarle la orgía del Viña Rock. Aquello fue increíble. O sea, bueno, este año, si hacen la orgía del Viña Rock, lo más probable es que estén todos circuncidados. Sí. Perdón. Muy bien, Montipiro. Muy bien traído. El caso es que el pesimismo y el no se puede hacer nada es gracioso y tiene sentido cuando hablamos del fin del mundo, que por cierto será en 2050. Inevitablemente. Acordaos, esto ya os lo contamos en un programa especial. No hagáis muchos planes para entonces, pero en lo demás siempre hay que intentarlo, desde donde sea y como se pueda. El resto son excusas, como diría Yados. ¿Vais a ser peor que Yados? Otra no. cosa que también podría desaparecer, que es otra de las noticias de la semana, son las empresas montadas por pijos que se vienen arriba. Muy porque arriba. no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado con WeGo. Un poco. Que bueno, algunos os habéis quejado de que la página donde vendemos nuestras entradas, que es Moving Tickets, sí, que a veces da problemas. Claro, es una empresa pequeña de aquí de Valencia que son la hostia y las opciones son o hacerlo con Moving Tickets y que a veces si entráis 4 a la vez vaya un poco mal, o hacerlo con WeGo y no cobrar un puto duro. A ver, igual no es nuestro problema que haya una avalancha de gente intentando comprar por eso entradas, digo que tampoco... O sea, está bien. O sea, la avalancha está aquí en este momento y ya está. Y ya está. Sí. Resulta que una tiquetera, o sea,
Esa peña que tiene una web donde te cobra entradas y gastos de gestión totalmente abusivos, se ha declarado en preconcurso de acreedores, por lo que se ha quedado todo el dinero, todo, de los cientos de artistas a los que llevaba el tema de las entradas. Porque no era una tiquetera pequeña, precisamente. Hay ventas de giras enteras. Es bastante drama porque tampoco es que ahí vendiera las entradas Bad Bunny. O sea, por ejemplo, La Moda, que no sé si los conocéis, ahí toca Nacho Moore, que es amigo mío. Han palmado todas las entradas de la gira. O sea, ellos han vendido todas las entradas, no las van a poder cobrar y ahora tienen que hacer la gira pagando alojamiento, gasolina, sus técnicos y tal, sin ver un duro. Pero claro, también os digo una cosa. Los fundadores de WeGo, con una pequeña búsqueda en Google, he visto que se llaman José María de Ozamiz y Gonzalo García Miñaur Careaga. Hay un guión ahí. Os voy a dar un truco. Si vas a darle tu dinero a una empresa cuyos CEOs tienen apellidos compuestos o apellidos que empiezan por D, mal rollo. Porque esta gente tiene poquísimos reparos en coger tu pasta, invertirla en lo que sea que ellos crean que les va a generar más pasta, palmarlo todo, declararse en quiebra, joderte la vida y dentro de 2 años montarse otra cosa y a jugar del nuevo al Monopoly diciendo cosas como: no es un fracaso, es aprendizaje. Hijo de la gran puta. O sea, habéis dejado a mi colega el Nega, ¿sabes? Sin un puto duro. Claro. De los 2 últimos bolos. Pero él ha aprendido mucho con la movida. Muchísimo. La gente que tiene dinero, porque siempre ha tenido dinero, no es buena gestionando vuestro dinero. Eso es un truco. Muy bien, eso es un truco que os doy. Qué píldora de sabiduría, madre mía. Y es especialmente sangrante, podéis aplaudirla. Sí. Aplauden a Monty Peiro. Una mujer muy inteligente. Yo te valido. ¿Qué haría yo? Yo te sin valido. Tu validación. Efectivamente. Es especialmente sangrante este caso porque una tiquetera es precisamente un negocio como absurdamente específico, matemático y cero dado a la incertidumbre. O sea, recordad, un grupo pone a la venta unas entradas, la tiquetera las pone en su web. De todo lo que recauda, se queda un porcentaje, más los putos gastos de gestión, que van a acabar valiendo más que una entrada, pero eso es otro tema. Y lo que sobra, le hace un Bizum o una transferencia al grupo en cuestión y ya está. No hay riesgo, no hay inversión, no hay nada. Te lo has quedado, o sea, te quedas tu parte y punto. Es fácil, pero para un pijo con espíritu emprendedor, eso no es suficiente, Monty Peiro. Necesitan arruinar a alguien por el camino para sentir que son empresarios de verdad. Y lo fuerte es que seguro que salen impunes de la movida. Que también en WeGo ya hace unos años salió que uno de ellos estaba en el chat de Alvise diciendo cosas nazis. Bueno, en fin. Se vio venir, Monty Peiro. Los pijos y los gatos siempre caen de pie. Me pregunto cuándo acabará esta farsa de creer que los ricos hacen las cosas bien. Y no hacen las cosas bien, Monty Peiro. Y supongo que nunca nos daremos cuenta. No, pero como en todo mal nos mojamos, hemos hecho nuestro propio comunicado. Porque claro aquí la movida es sacar un comunicado. Claro que si no sacas un comunicado, no eres nadie. Total, que aquí va el comunicado donde comunicamos cosas. Venga, sí. Venga, comunicado todo mal. Bueno, espérate. Sí, la movida. Vamos a comunicar. ¿Qué cosas? ¿Qué vamos a comunicar? Venga, las cosas que se tienen que cumplir si el Viña, el Resu o el Sonar quieren que vayamos a hacer allí el podcast. Venga. Pero, claro, en principio estos festivales no nos han llamado. Solo nos llamó de momento. No nos ha llamado nadie. O sea, son unas exigencias que nos estamos montando nosotros. Porque el único festival al que nosotros hemos estado es el Vegan Fest de Alicante. Y cuando se enteren que no somos veganos, que somos vegetarianos, no solo no nos van a llamar, sino que nos van a spamear a vídeos de vacas ordeñadas en pésimas condiciones y no me apetece demasiado, la verdad. Bueno, nunca se sabe. Con lo desierto que se está quedando el cartel del Viña, igual nos tienen que llamar porque literalmente no hay nadie más disponible, solo nosotros y KCO. A ver, yo creo que podríamos encajar bastante por mi parte. No sé si por la tuya, porque yo soy bastante genocida. ¿Qué? Hagan clip de esto. Ya que uno de mis mayores deseos es el fin de la raza humana a manos de un meteorito pero tú eres como eres genocida subrogado, genocida subsidiario. Claro, no, yo lo quiero todo. Que lo haga un meteorito. Yo lo quiero todo. Entonces, bueno, técnicamente podría actuar en el Viña sin ningún reparo moral. Bueno,
Desde Todo Mal siempre nos hemos posicionado contra el sionismo y contra el Estado de Israel, así que aquí va la lista de líneas rojas que no vamos a tolerar y que los festivales tienen que cumplir si quieren que vayamos a hacer nuestro podcast allí. Venga. Punto 1. Punto 1. Exigimos que la Palestina vuelva a ser una prenda de moda como en los 2000. No tan de moda como para que la fabricación de esta prenda, símbolo de la libertad, el anticolonialismo y la resistencia, caiga en manos de empresas que explotan, colonializan y oprimen a otros pueblos, pero sí razonablemente de moda. Que manda cojones que antes la llevásemos todos cuando no sabíamos muy bien ni que era Palestina, nos la pusimos porque la llevaba Yasser Arafat, que se ve que en esa época era Dulceida. Y a día de hoy, la única que la sigue llevando es la pobre Irene Montero, que está con la Palestina. Y el resto de nosotros, yo la tengo como puesta encima de un sillón para los gatos. Sí, no sí. sé, igual es el momento, ¿no? Punto 1, que vuelva a la Palestina. Punto 2. Entendemos la empatía histórica con el pasado del pueblo judío, pero creemos conveniente recordar que en 2025 las duchas son de verdad duchas. Por favor, imploramos la obligatoriedad del uso de las mismas por parte del público y artistas del festival sin temor alguno. Que, por cierto, buscando imágenes para esto me encontré una noticia del 2021 que me llamó bastante la atención, que era Viñarrock desata la polémica con el bono ducha. Pero a ver, el Conocido Festival cobraba 4 pavos por poder ducharse en el Viñarrock. Bueno, así no. Coincide con el año de la orgía, por lo menos. Bueno, creo que no, desgraciadamente. Punto 3. Abolición de la canción de la Tigresa del Oriente y Wendy Sulca, Qué bonito es Israel. Si quieren, la pueden volver a grabar, nombrando en ella estados legítimos que sean bonitos y, sobre todo, que existan. Por ejemplo, qué bonita es Estonia, qué bonito es Pakistán, o mira, lo que sea, como si quieren cantar, qué bonito es Castellón. Pero que la regraben. Efectivamente, Montipiro. Punto 4. A partir de ahora, las entradas del festival irán numeradas. Quedará terminantemente prohibida la ocupación de una parcela que no sea la tuya. Nada de colonizar, que nos conocemos. Punto 5. Que se regrabe Wonder Woman con una actriz no sionista. Vale, igual hay que hacerla en Bollywood, porque encontrar en Hollywood a alguien no sionista es complicado. Pero bueno, nos sirve. Seguro que la actuación es mucho mejor que la de Gal Gadot, te lo puedo asegurar. A ver, punto 6. Dentro del festival se garantizará que los fat trucks puedan servir comida a todos los asistentes sin bloqueos de ningún tipo y los puestos de Cruz Roja llevarán defensa antiaérea. Te has jugado aquí, ¿eh? Me la he jugado un poquito, sí. Punto 7. Si en la anterior edición del festival la zona de acampada eran unos barracones horribles, te hizo un calor inhumano, te llovió, te resfriaste, te perdiste a tu grupo favorito y lo pasaste fatal, lo sentimos muchísimo, pero eso no te dará derecho a, en esta edición, robarle la tienda de campaña a nadie, que ya sabemos cómo os las gastáis. Punto 8. Que el festival se comprometa a recordar a los asistentes que lo que está mal son los colonos, no la colonia. Punto 9. Este para el resu. La kipá es muy práctica cuando eres un heavy que se está quedando calvo, pero no serán aceptadas. No. Mira la tele. Punto 10. Exigimos la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del festival. A ver si os vais a pensar que se nos había olvidado con toda esta movida. Ratas capitalistas. Y hasta aquí nuestro comunicado con nuestras exigencias para poder ir a cualquier festival. Todo mal, no nos achantamos ante el avance del sionismo y sus fondos de inversión. No, jamás. Bueno, hemos pisado ligeramente la línea que separa el antisionismo del antisemitismo. No lo creo. Es posible, ¿eh? Son tiempos confusos, gente. Además, la kipá es un gorrito ridículo, admitámoslo ya. Luego también otra noticia muy interesante que ha salido esta semana es que el Banco de España empieza a detectar síntomas de burbuja en el precio de la vivienda. No puede ser, Montipeiro. Es fuerte, ¿eh? No puede ser. Banco de España o Sherlock Holmes, ¿no? Es como... ¡oh! ¡Uh! ¡Qué derroche de sagacidad! Sí. No tengo ni idea de qué pesquisas habrán seguido para llegar a una conclusión tan prematura y tan única. El capitalismo ha acabado convertido en una sarta de pijos negando que el mundo se está hundiendo, mientras la gente normal está
ya intentando ponerse a salvo con botes salvavidas porque no nos engañan y estos nos echan del bote, se suben ellos y luego nos lo quieren vender al doble de precio y seguir la puta rueda. Así es el capitalismo. Un puto infierno, el caso es que ya podrían colapsar webs como Idealista o Fotocasa, igual que ha colapsado WeGo, pero por lo que sea, estas no fallan. Que por cierto, ayer flipé bastante porque vi un anuncio de un piso de 30 metros cuadrados por 700 euros, que el váter estaba dentro de la ducha, que a su vez estaba dentro de la cocina. Que dices, esto no es un piso, cariño, esto es una matriosca, ¿sabes? O sea, el váter dentro del plato de la ducha, ¿sabes? Para poder cagar, ducharte y llorar a la vez. O sea, es que, de verdad, o sea, es una puta fantasía. Oye, es una gran oferta. ¿Habéis visto las fotos del piso ese? ¿Habéis visto? Pues es literalmente un váter dentro del plato de ducha, tío. O sea, 700 pavos al mes, ¿eh? Hay que ahorrar espacio, Montipiro. Yo vengo de hacer una reforma y esas cosas se contemplan. Pero tienes que decir, si quito de aquí un poco, me pongo de aquí y aquí me cabe la tele. Es bastante fuerte. Efectivamente. Y hablando de mierda, este finde es el Madrid Economic Forum. Una convención, esto es heavy. Es una convención de 3 días organizada por una consultoría andorrana fundada por Wall Street Wolverine, que algunos conocerán. Por la que pasarán en calidad de ponentes los Vengadores de Marvel, pero versión fascista neoliberal. Esta es la movida esta que venía Javier Milei, ¿no? Milei va a venir a España por un par de movidas y va a cerrar, en teoría, este asunto. Es el cabeza de cartel. Es cabeza de cartel, sí. Pero bueno, está por ver porque tampoco, de momento, las entradas van un poco jodidas. No como nosotros, que nosotros hacemos sold out. Ojalá las vendan en WeGo también. Claro. No, creo que no, desgraciadamente. Javier Milei se ha confirmado como el cierre de este evento. Algo llamativo porque recordemos que él mismo protagonizó uno de los escándalos financieros del año, apoyando y promocionando en calidad de presidente de Argentina una criptomoneda que cayó estrepitosamente y arruinó a muchísimos inversores y que está ahora pendiente de juicio. Ya, pero eso da igual. El éxito real a esta gente no le importa. Lo que parece interesarles más a los criptobros, aparte de odiar muchísimo y muy fuerte a las mujeres, son los personajes rancios asegurando que tienen éxito mientras su único mérito es robarle la cartera a sus padres y con lo que sacan arruinar varios negocios. Varios negocios, les encanta esa mierda. Es extraño porque los ídolos de esta nueva hornada de hombres jóvenes que solo valoran el éxito, la masculinidad y el liderazgo son auténticos ineptos sin carisma que venden humo y que básicamente viven de sacarles la pasta con eventos de este tipo, a ellos mismos. Porque la entrada de grada vale 100 pavos y es la barata, a tomar por saco del escenario. La entrada de a pie de pista vale 1.450 euros. Pero yo creo que esto es por la movida esa de la mentalidad de abundancia. Claro. O sea, tú tienes que performar que eres rico. Sí. Porque si no, ¿a qué cojones vas a este evento? Se aprovechan de eso y no vas a gastarte los 1.400, vas a estar tú como aspirante a rico, sí. Tú no quieres ir a un evento que la entrada vale 5 pavos, como este. Claro. ¿Sabes? Pagas lo que haga falta. Se ponen las entradas a 750 euros la próxima vez. Pero es que, no te lo pierdas, hay otras que están como más justo enfrente que valen 7.500 euros. Que incluye comer con los ponentes, comer con ellos. Yo espero que por esa pasta también me haga la ouija con el perro de Milei ese que habla, ¿no? Que se comunica con él. A ver, un poquito una ouijeta, ¿no? Con el perrete. Yo igual 7.500 no, pero no sé, 50 pavos por ver a Milei haciendo la ouija con su perro muerto, yo lo pagaría. Bueno, el caso es que se supone que los ricos, o sea, que los ponentes son ricos y exitosos. Entonces, claro, ¿por qué cojones se prestan a comer con frikis capaces de pagar 7.000 euros por un bocata de lomo con queso y una Steinburg con ellos? Una cosa que yo no entiendo, ¿no? Esta gente que es muy rica y da todo el rato cursos de cómo ser rico. Y no, si eres rico, no curres. Claro, o sea, si eres rico, desprecia a los pobres como un rico de verdad. Claro, ¿no? Y haz cosas de rico, claro. No sé, no estar todo el día dando cursos de cómo ser rico, es bastante extraño. Yo no comería con un desconocido, o sea, ni aunque me pagase la hipoteca, también te lo digo, o sea, qué asco. Qué asco esta gente. Aunque si queréis alegraros un poco, esta captura la he hecho hace aproximadamente 3 horas, 2 horas, 3 horas, Hilo Verde,
O sea, lo oscurito, lo gris oscurito, son las entradas sin vender y empieza mañana por la tarde. Así que de momento están haciendo ya un 30% de descuento. Veremos mañana por dónde van. Pero pongamos algo más de contexto, que solo hemos visto el cartel. ¿Qué personalidades y expertos de las finanzas harán una ponencia en este fórum? Entre otros estarán Marcos de Quinto, de Ciudadanos, Albert Rivera, Iker Jiménez, Espinosa de los Monteros, Esperanza Aguirre, Ramón Tamames, sigue con vida. A ver, Ramón Tamames, ya veremos. Está por ver, ¿eh? Está por Esta persona ver. cada día cuenta. Cada día te levantas vivo es un día más. Y Ramón Tamames, o sea, ¿cómo me ha molado la movida de Ramón Tamames? Tamames, un respect, un respect. También estará el pesado del Juan Ramón Rayo, de los cojones, y el de los pollofres. El de los pollofres es que hace gofres con forma de polla, que tiene un podcast de mierda. Efectivamente, esto igual no lo sabe tanta gente, pero este pavo cogió el dinero de sus padres, lo invirtió en una puta tienda de gofres con forma de polla, y chocho también, y todos los gilipollas de España fueron corriendo a comprarse uno para publicarlo en Instagram, obviamente. De hecho, no sé si os pasa, pero bueno, creo que todos hemos tenido en stories, hemos visto en stories a gente dando mucho cringe comiéndose un pollofre. Sí, efectivamente. Bastante fuerte. Es horrible. Bueno, el caso es que menuda selección de personajes. No han reparado en gastos, por lo que veo. Echo de menos... Ah, no, iba a decir, echemos a Albert Rivera. No, Albert Rivera está, Albert claro. Rivera está, el ¿Qué primero. va a estar Albert Rivera? ¿Cuidando de su hijo? No, que va a estar ahí. No, está lloriqueando por Pedro Sánchez todo el rato. Sí, que también os digo, al paso que vamos, igual este es el cartel del Viña del año que viene. Además es que mola que les han puesto las fotos, ¿no? Que parecen las pinturas negras de Goya, tío. O sea, dan como un poco de miedo, ¿no? Sí. Parecen las fotos que hacen a los niños muertos en el antiguo, ¿no? Pedro Puerbaum, ¿no? Es apellido alemán. Sí. ¿Qué hacía tu abuelo en el 39, Pedro? No te lo vamos a preguntar. Pollofres no creo. Pollofres no. Aunque claramente existen intereses económicos, Montipeiro. A esta gente lo que le pirra es la atención. Pirra, ¿eh? Le pirra. El verbo pirrar. Montipeiro, tengo 43 años, déjame vivir. A esta gente le pirra la atención, la notoriedad y el humo. Espinosa de los Monteros parece que va a sacar un nuevo partido de derechas. Uno nuevo. Está... Sí, no, que tiren. Qué guay. Se llamará Restar, supongo. Albert Rivera se vende a sí mismo como consultor y le despidieron... Me gustaría a mí consultarle el cumpleaños de su hijo. A ver si se lo sabe. Sobre todo porque hace como un año. Bueno, tiene dos. Tiene otro con otra mujer. Es verdad, pues de los dos. Pues eso, le despidieron de un bufete de abogados porque no daba palo al agua. Literalmente, el bufete dijo, es que no se pasa por aquí, es que no le tenemos que prescindir de Y Albert, pero... No. Tenía que hacer algo. No os basto yo. Marcos de Quinto fundó un lobby de presión anti-woke y es accionista de estado de alarma. Y a Iker Jiménez se le nota cómo se deja seducir por la política cada vez más. Pronto lo vamos a ver en unas listas electorales. Sí, Guarden clip. Sí, o a Melody Akesion también. Vamos a ver, en unas listas electorales. Atención al título de algunas ponencias que parecen escritas por nosotros mismos. La de Marcos de Quinto es la siguiente. La importancia de una gestión eficaz en el ámbito empresarial y cómo el wokismo está impactando en las políticas corporativas y en la libertad de expresión. De verdad, es que... Qué quejica que es. Es que... Es bastante fuerte, Marcos de Quinto. Marcos de Quinto, ¿eh? Ojalá es de la Coca-Cola. Ojalá le expropien hasta las pestañas, tío, Marcos de Quinto. Bueno, la de Iker Jiménez se titula La crisis de los medios de comunicación en España... Reflexión sobre la pérdida de credibilidad y la concentración de la información. Él, es que me cago en mi puta vida. Se podría llamar de los fantasmas al fascismo. ¿Cómo vivir de los muertos? De verdad, es que es increíble. De las caras de Belmez a las SS. Esta persona es fuerte, ¿eh?
Hay cosas peores que estos dos, pero no las vamos a comentar porque tampoco son muy reseñables, porque básicamente es racismo. 2 puntos, PowerPoint. El PowerPoint. El caso es que todo esto ha despertado mi creatividad, y la tuya, obviamente, y me he dicho, ¿cómo sería un evento creado por nosotros, por todo mal, si tuviéramos el mismo rostro de cemento que esta gente y seleccionáramos nuestros propios ponentes random solo por ser de izquierdas y pretender sacarles la pasta a la gente ahora que ya no es moralmente correcto gastarse el dinero en el Viña Rock? En algo se lo tienen que gastar, Monty Peiró. También te digo que más de 20 pavos no les vas a sacar. Nuestra gente no te va a pagar 700 euros, te lo digo yo, que para aguantar turras ya se las comen gratis en las asambleas, manifestaciones y en videoensayos de 4 horas sobre Jordi Wild, que es una cosa que no sé si lo habéis visto. A ti te emocionó muchísimo cuando salió ese videoensayo, lo compartiste, me recomendaste, tienes que verlo aunque sea a trozos, aunque sea por partes. Sí. Análisis de Jordi Wild. Y yo te dije, a lo mejor no lo voy a ver. Probablemente, sí, te creo. Quizás pedir demasiado, Monty Peiró. Sí. Tenéis el caso que verlo. es que, bueno, que con nuestro poder de convocatoria también te digo que yo no sé qué, ¿dónde lo hacen ellos? Esto en el... ¿En el WeThink? No, donde Podemos hacía sus movidas. Sí, en Vista Alegre, ¿no? Vista Alegre. Bueno, pues nosotros igual, con nuestro poder de convocatoria, nos tocaría hacerlo en la Taberna Garibaldi, como Bueno, muchísimo. También de Podemos. Como tú bien me dijiste una vez, Monty Peiró, tú no has estado, yo no has estado en una asamblea en tu vida. Y creo que la mayor parte de gente de izquierdas tampoco. Así que igual 30 pavos les vamos a sacar. Si se gastan 50 en cristal, pueden gastarlo para ver el primero de nuestros ponentes, que no sería otro que Pablo Iglesias. Que por cierto, ¿sabes que me entrevistó el ex vicepresidente del gobierno? Lo sé. Le dedicamos un programa entero, como buenos creadores de contenido. Monty Por si Peiró. alguien no lo sabe, en Canal Red la tenéis. Bueno, eso, Pablo Iglesias. ¿Qué va a hacer en nuestro congreso? Venga. Pablo Iglesias, expresidente de gobierno. Vicepresidente. Ex vicepresidente de gobierno. Presentará la ponencia titulada ¿Cómo crear un medio de comunicación para pelear la batalla cultural contra la derecha y acabar llevándote fatal con toda la izquierda en el proceso? Muy interesante. También llamaremos a Íñigo Errejón, si es que alguien sabe dónde está. ¿No lo pensáis a veces? Yo pienso, ¿dónde está Íñigo Errejón? A mí me han llegado rumores de que estaba como en una casa en el campo y que sus colegas iban a llevarle comida. Pero no sé si es verdad. Pero me lo han contado fuentes bastante fiables. Ah, sí. Se me ha dicho. Sí, bueno, sí. No sé. El caso. Que se deja la comida en la puerta y se... Hombre, yo creo que sí que entran a saludarle, no le dejan la comida en la puerta. Bueno, el caso, si encontramos a Íñigo Errejón, le llamaremos para que haga su ponencia de la persona al personaje y la emancipación de los cuidados, donde nos explicará lo difícil que es ser un referente de la izquierda y un fucker a la vez por culpa de Cristina Fallarás. Acabará seguramente con la fundación de un nuevo partido de izquierda madrileña y alguna orden de alejamiento, pero bueno, le llamaremos. Bueno, por supuesto. También llamaremos a Soy una pringada, que tendrá una ponencia titulada ¿Qué asco me dais, progres de mierda, me piro de aquí?, donde explicará pormenorizadamente y con naturalidad con la naturalidad que le caracteriza cómo de mal lo hacemos absolutamente todo, Monty Peiró. Obviamente no podía faltar Estopa con su ponencia ¿Cómo ser ídolos de la izquierda sin haber dicho nada especial, simplemente siendo buena gente y no saliendo en el perfil de Cristina Fallarás? Recordamos que en nuestro último programa ya os advertimos de que solo nos queda como hombres a los que admirar, hombres ciseteros, a Estopa y a Pedro Pascal. Efectivamente. ¿No admiráis a nadie que no sean ellos tres? Pedro, va por ti. No está muerto, pero bueno, no pasa nada. Va por ti. Pedro Pascal, una influencia para todo el mundo. No puede faltar tampoco, obviamente, la rajada a Inés Hernán. Ponencia titulada ¿Cómo mantener la coherencia ideológica trabajando para Eurovisión y Masterchef y enriquecerse en el proceso? Muy interesante sería también una ponencia de Rita Maestre titulada ¿Ser de izquierdas? ¿Hay que hacer algo o realmente es suficiente con decirlo? Pobre Rita, es muy duro ser pija madrileña y de izquierdas. Sí, lo único de izquierdas que hizo fue lo de enseñar las tetas en una iglesia y acabó pidiendo perdón. Ya, eso es verdad. Pobrecilla, esto es durísimo, pobre Rita.
Hablando de lo duro de ser de izquierdas, de Izquierda Unida concretamente, Gaspar Llamazares promete mucho con su ponencia. Dejadme participar en esto, por favor. También se ha interesado Aime Román, pero ha dicho que con los 45 minutos que le ofrecíamos no le da tiempo a formular la primera pregunta de su intervención. Un respect, adoramos a Aime Román, pero no va al grano. José Luis Ábalos, pese a haber sido una cara visible e importante del PSOE, se quiere sumar a esta iniciativa de izquierdas con su polémica ponencia por la legalización de las drogas y la prostitución, la voz de la experiencia. Los influencers referentes de la izquierda, Salander y Tigrillo, se aliarán en una conferencia conjunta titulada Familia, hoy se come. Cómo aprovechar cualquier injusticia social para crear contenido. Efectivamente. Yo sé que a todos os gustan mucho, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Y bueno, acabaríamos con nosotros mismos, obviamente, que para eso lo montamos, una charla llamada Qué difícil ser woke, donde hablaríamos de lo que siempre hablamos. Total, para esa hora ya todo el mundo se habrá pirado, como en todos los forums de este estilo, que después del coffee break de la tarde ya no vuelve absolutamente nadie. Qué difícil ser woke. Qué difícil ser woke. Bueno, pues todo ha sido toda la sección de la movida. Esta ha ¿no? sido la sección, pero antes de irnos, vamos a dejarnos ya de pantomimas, Sí. vamos a dejar de fingir que el final de los episodios es Bueno, algo... despedimos el programa, ¿no? El Sí, programa, bueno, sí. gracias El programa, a se José, acabó. gracias a la gente del Tulsa por acogernos aquí, como cada mes a partir de ahora. Bueno, ahora en verano paramos, pero volveremos en la temporada siguiente al Tulsa. Infinitas gracias por estar ahí, por ponerlo fácil, por tenernos como en casa. Gracias a vosotras, a vosotros y a vosotres por venir, por no faltar. Os recordamos que seguimos en YouTube, Spotify, iVoox. Podéis escucharnos ahí todos los domingos. Este domingo no, pero los demás sí. Aunque ahora en verano también pararemos. Y eso, antes de irnos, siempre hay un momento musical que vamos a dejar Puedo ya de verlo, pero no tiene... Vamos a dejar Igual de no lo fingir. hay, no lo sé. Vamos a dejar de fingir que es cosa de los dos, porque en realidad el momento musical sabemos ya que es de Marcos. Marcos es el artífice de estas pedazos de canciones con las que últimamente cierra los directos. Marcos es una estrella del rock. Puede ser, es posible. Y os ha traído una pedazo de versión con la que vamos a despedir el programa. A ver, todos sabéis... ¿Has hecho un lyric video de esos que haces tú? Sí, he hecho un lyric vale. video, no te Pues preocupes. podéis Monty, cantarla. pero sí, he hecho un lyric video. Obviamente ha sido una decepción para todos, todo lo que ha pasado con Melody. Todos la apoyamos. Apoyamos Sí. su movida. Va a pasar. Va a pasar. Confiábamos en ella confiaba en nosotros, pero de repente no la votó nadie, entonces se enfadó muchísimo. Entonces yo he querido hacer una especie de canción que aportara un poquito más y consiguiera pues un par de votos más. Entonces he hecho mi propia versión. Que O sea, esa sería la versión de si tú hubieras ido a Eurovisión. Si yo hubiera ido a Eurovisión, ¿qué habría ocurrido? Voy a poner el lyric video que no sé por dónde va a salir, ¿eh? O sea, vamos con allá. ¿Está allí la movida? Venga. Espera. ¿Vale? Espera que maximice. Maximiza. Un productor necesitamos, ¿eh? Vale. ¿Estás conmigo, Montipiro? Te haré algún coro que otro. Pero no voy a opacar tu brillo. Desde el baile del gorila, la brasa viniste a dar. Sin los patitos en fila, la fama te fue a buscar. Y comenzaste una carrera eurovisiva, como si nos tuviese que importar un comino. Pero no dio mucha risa, emulaste a Izquierda Unida, ni siquiera tu familia te votó. Ya no eras buen rollo, la persiana baja. Bronca no se mofa de tu salud mental. Lo que tú haces es arte, no pensar, y te inventas amigas como Lady Gaga. Una diva es valiente, poderosa, se posiciona en temas que a veces le incomoda. No teme al rechazo, ni a lo que digan los demás.
La culpa es del perro Sánchez por ir en contra de Israel. Todos te tienen manía y tú nada quieres saber. Los woques te dan pereza, por su culpa esta tristeza, te han robado tu momento de triunfar. Ahora ya Pablo Motos es tu amigo especial. Él no va a hacer preguntas que te hagan incomodar. Puede ser que te acose, ¿qué más da? La equidistancia es tu sitio, ahora te toca callar. Una diva es valiente, poderosa, se posiciona en temas que a veces le incomodan. No teme al rechazo, ni a lo que digan los demás. Pues verás. Viva, 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 viva Palestina. Oh, oh, oh. Viva, 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 viva Palestina. Oh, 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 oh. Israel genocida, ves, no ha costado nada. Una diva es valiente, poderosa, es antifascista, solidaria y se moja. Política saco, siempre con ganas de rajar. La verdad, qué difícil ser wow. ¡Marcos Baño! Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. 12 points, 12 points. Yeah, for me. Qué sinvergüenza. Gracias por venir. Gracias. Hemos ido a toda polla.